Soy el mismo de hace 10, 12 días, Javier Picaza, aquí en Salamanca, Castilla, aunque soy nacido en el País Vasco y de allí provengo, ciudadano del mundo y de la tribu de los vascos. Algunos se fueron a América y otros nos hemos quedado entre España y Francia. Y hoy miércoles nos toca la última clase, que es sobre la Iglesia del Amor. Una clase un poco difícil, de muchos temas, a ver si logro centrarme en lo esencial. Es una continuación de la de ayer. Los temas fundamentales son que una iglesia como la del discípulo amado es espléndida, pero tiene riesgos de espiritualizarse, de olvidar la carne, riesgos de perder la vida comunitaria, y en ese sentido fue necesario un tipo de pacto entre la iglesia del discípulo amado y la gran iglesia de Pedro. De ese pacto voy a terminar hablando hoy en línea sinodal, básicamente sinodal. Como os vengo diciendo desde el primer día, la comunidad del discípulo amado existió como un grupo cristiano bastante independiente. Tenía relaciones con otras iglesias, conocía el Evangelio de Marcos, conocía otros textos antiguos importantes, pero fue creciendo de forma un poco autónoma. Primero en Jerusalén, después lo más seguro en el entorno de la costa, en pacto con los llamados helenistas del libro de los Hechos. En Samaria fue un salto muy importante el de anunciar el Evangelio, vivir el Evangelio desde los llamados más o menos herejes de Samaria. Después quizá en el norte de Palestina, en la tierra actual entre Siria y Jordania, y quizá en Éfeso. Esa comunidad en un momento determinado sufrió una serie de crisis muy fuertes después de la Gran Guerra del año 66 al 70, una crisis de tal manera que los diversos grupos, comunidades del discípulo amado se fueron rompiendo básicamente en dos. Unos grupos tendieron a pactar y a unirse con la iglesia de Pedro de forma explícita, y otros grupos se mantuvieron básicamente separados. Y de esta ruptura y separación nos habla con una fuerza inmensa la primera carta de Juan y sobre todo la segunda y la tercera. Este evangelio de la comunidad del discípulo amado es un evangelio espléndido. ¿Quién no va a seguir el principio de este evangelio que dice: amémonos, porque Dios es amor, y la iglesia es un grupo de gentes, de personas que se aman, recordando a Jesús, siguiendo en la línea de Jesús? Porque Dios es amor y no tiene otro atributo básico que el amor hecho palabra, vimos anteayer, el amor hecho carne, vimos ayer, el amor hecho comunidad. Puede haber en este mundo una comunidad de creyentes, de personas que no tengan otro principio de vinculación que el amor intenso, que pueden ser de un estado fuerte como de Estados Unidos o de un estado quizá más débil, como de Afganistán o de Congo en África. Por encima de diferencia de razas, de culturas, lo que nos puede unir y nos une a todos es el gen del amor. El gen del amor que nos viene de Dios, el gen del amor que nos vincula a través de Jesús. Nadie puede hablar de Dios sino con el lenguaje y la vida del amor. Esta era la palabra más importante que ayer vimos. A Dios nadie le ha visto. Nadie me puede decir: yo he visto a Dios y Dios me ha dicho. A Dios se le ve en el hermano amando a los hermanos
creando comunión de vida con los hermanos. Si alguien me dice, he visto a Dios y Dios me ha dicho esto y esto y esto, a no ser que viva ese amor en forma de amor con los hermanos, ese que dice que ha visto a Dios y no ama a los hermanos es un mentiroso. La palabra Dios me ha dicho, Dios lo quiere. Y a partir de esto, Dios me lo ha dicho, Dios lo quiere. ¿Me hago enemigo de los hermanos? Aquello de las viejas cruzadas cristianas, el lenguaje medio catalán, medio francés, Deus lo volt, Dios lo quiere y vamos a luchar. Quien así dice Dios lo quiere y vamos a luchar contra otros es un mentiroso. Por principio, no ha visto a Dios. Porque a Dios se le ve, se le descubre, se le acepta en el amor entre los hermanos. Por eso, conocer a Dios es amarnos. Conocer a Dios no es decir de memoria unos artículos de fe separados de la vida. Conocer a Dios no es formar unas estructuras legales más o menos de imposición o de regulación de la vida. El único modo de conocer a Dios es amarnos, porque Dios se revela, se hace presente en el amor. Hay muchos que han dicho esto, y ayer os cité ya entre los filósofos a aquel discípulo de Hegel, Feuerbach, maestro de Marx. Feuerbach escribió una serie de libros muy interesantes diciendo que la Iglesia es simplemente un estado, un camino de amor, y que no hay otro camino de Dios que el amor social, el amor político, el amor económico, el amor de carne. El mayor discípulo de Feuerbach fue Marx, que tiene muy mala prensa en muchos lugares y que de verdad quizá en su camino se han hecho muchas cosas malas. Pero el mismo Marx también en su juventud intentó decir y dijo que no hay otra forma de conocer a Dios y conocer la verdad que amarnos, y que ese amor tiene que ser integral, político, social, económico. El tema es cómo conjugar la radical libertad, cada uno somos presencia de Dios, y el amor radical, no en forma de imposición de unos sobre otros, sino en forma de comunión de vida, comunicación de vida, pacificación de vida. Y el tema es si puede haber una institución llamada Iglesia que sea portadora de este amor de Dios, hecho vinculación de amor entre los hombres. Vuelvo a seguir con el argumento de la primera carta de Juan. Dios es amor. Y la forma de saber que hay Dios es amarnos. En esto consiste el amor, en que demos y entreguemos la vida uno por los otros. Ciertamente el amor tiene que ir vinculado a la libertad, pero en esta libertad el amor solo es amor allí donde cada uno somos capaces de compartir la vida unos con otros, darnos la vida unos a otros. El tema clave de esta clase y de todo Juan es que la palabra de Dios, el amor de Dios se ha hecho carne. Un amor, por tanto, carnal, no de ideas. Un amor carnal, es decir, de afecto, de comunión de vida. Un amor carnal, es decir, tierno y cercano y fuerte. El que quiera fundar la vida en otra cosa, como puede ser Mamón, el gran dinero, o el Estado, el gran poder, está rompiendo el camino de Jesús. Yo diría que a lo largo del siglo XX, las grandes iglesias,
Los grandes movimientos cristianos han sido más casi movimientos de imposición, movimientos de alguna manera sometimiento, no movimientos de amor radical. Nos dice esta primera carta de Juan: donde está el amor, cesa el temor. Si sabemos que la vida es amor, no podemos tener miedo. Miedo a Dios. El que tiene miedo a Dios no conoce a Dios. Lo que la Biblia llama el temor de Dios no es miedo, sino un respeto admirado ante el misterio del amor. Un respeto admirado, un respeto gozoso ante la vida que es don, que es amor. Amor sin temor. La invisibilidad de Dios, a Dios nadie le ha visto, se expresa en la vida visible de los hermanos, de toda la humanidad. Repito otra vez esto: el Dios invisible se hace visible en el prójimo. Amando al prójimo es como se ama a Dios. El Dios invisible uno se hace visible en la unidad de amor de los creyentes, en la comunión de amor de los creyentes. Esta es la tesis básica que está en el fondo de lo que os he venido diciendo y que se puede condensar en algo de lo que apenas he tratado. Lo quería dejar para hoy, me queda poco tiempo, en eso que llamamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el amor que viene de Dios. El Espíritu Santo, que es la comunión que Dios suscita en nosotros. El Espíritu Santo, que es la presencia de Jesús. La santidad consiste en amarnos. La santidad no es lo que está escondido, misteriosamente escondido detrás de un velo. La santidad es lo más concreto. Que hombres y mujeres podamos amarnos en plenitud, en responsabilidad y en ternura, en cercanía. Juan ha desarrollado la tradición de el discípulo amado, ha desarrollado una teología especial del Espíritu Santo, del que se habla en todo el Antiguo Testamento, de diversas maneras, del que hablan los evangelios sinópticos, del que habla San Pablo. Pero solo Juan ha querido darle una palabra especial al Espíritu de la verdad, al Espíritu Santo, y le ha llamado Paráclito. De parakalein, aquel que nos llama, aquel que nos invita, aquel que nos abre un camino, aquel que nos consuela. Paracletos es el consolador. Da la impresión de que la comunidad de Juan, muchos de sus discípulos, vivían en un contexto de miedo. ¿Miedo a qué? Al hambre, miedo a la violencia, miedo a la imposición, miedo a la fuerza bruta, que es la que sigue dominando en este mundo, miedo a la guerra. Pues bien, frente a eso, el Evangelio de Juan y la primera carta de Juan nos dicen que hay un consuelo superior. Un consuelo que es la bienaventuranza superior. El Evangelio de Juan no tiene las bienaventuranzas de Mateo ni las de Lucas, pero tiene la llamada repetida 4 veces principales, la llamada al Paráclito y del Paráclito. Vivir el consuelo y el gozo de Dios y consolarnos unos a otros. Consolarnos es hacernos felices unos a otros. Darnos la mano unos a otros. El mundo moderno, en principio, desde la gran revolución industrial del siglo XVIII, desde las grandes y terribles conquistas del siglo XVII, XVIII, XIX, ese mundo moderno ha elevado como Dios
la autosuficiencia y el poder de dominar a otros. La autosuficiencia y el deseo de hacerme a mí mismo. Y en ese sentido, nuestro mundo se ha hecho no solo acristiano, sino anticristiano en general, porque no aceptamos la vida como don, como regalo, no aceptamos el gran consuelo de la vida como ternura, ayuda mutua, servicio mutuo, sino que hemos divinizado a la mamona, el dinero y al poder, y de alguna manera también a la mentira, como dirá el Apocalipsis, está cerca de Juan, aunque con características algo distintas. La primera bestia es el poder, que se hace Dios. La segunda bestia es la mentira, que se hace Dios. Y la tercera, el dinero, que se hace Dios. O en la tradición del discípulo amado, el deseo de tener, de poder, de dominar. Frente a eso nos ofrece Jesús el consuelo de la vida, el gozo de la vida, el paráclito. Yo os enviaré un paráclito, un consolador, un gozo que os permita estar, vivir unos en otros, unos con otros. Un famoso filósofo francés que recoge un espíritu individualista que triunfaba en ese momento, Jean-Paul Sartre, decía que el infierno son los otros, los que me dominan, y tengo que defenderme de los otros que son el infierno. ¿Cómo se diría? El eje del mal, buscar otras palabras. Frente a eso, la tradición del discípulo amado nos dirá que el cielo es el poder amarnos ya aquí y que estamos llamados a vivir en el amor que es consuelo. Os mandaré un paráclito que os consolará, que os enseñará. La palabra clave es esta, que os enseñará. ¿Quién es el maestro que nos va a enseñar? Nosotros, de una manera bonita, pero en parte peligrosa, en la iglesia hemos hecho una iglesia que enseña y una iglesia que aprende, una iglesia que obedece y otra que manda. Frente a eso, el Evangelio de Juan afirma con toda fuerza que la verdad es la presencia interior en nuestra vida del Espíritu Santo, del amor compartido. Y ese amor nos llevará a toda la verdad. Tiene el autor del Evangelio, recogiendo tradiciones antiguas de la Iglesia, unas formulaciones espléndidas sobre: estamos abiertos en un camino hacia el futuro de Dios, Dios en nosotros como paz, Dios en nosotros como comunión. El Paráclito os enseñará todas las cosas, dice Juan de forma sorprendente, no tenéis necesidad de que os enseñen de fuera. Aquello del Evangelio de Mateo capítulo 23, no tenéis ningún maestro al que someteros, porque vuestro maestro es Cristo, el Espíritu de Dios dentro de vosotros. Escuchad la palabra interior. Aprended de dentro la palabra interior y compartir la vida en amor unos con otros. Cuando venga el Paráclito, el Espíritu que viene con la muerte de Jesús, dijo Jesús un día en el templo: el que tenga sed que venga a mí y que beba, porque de su seno brotarán torrentes de agua viva. Y comenta entre paréntesis, esto lo dijo refiriéndose al Espíritu Santo, que los creyentes iban a recibir con la vida y la muerte, la Pascua de Jesús. Cuando venga el Espíritu, dará testimonio de mí, dará testimonio de Jesús, seguirá fundando, promoviendo el camino de Jesús. Este camino de Jesús como camino de amor, de entrega mutua de unos a los otros. Conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Paráclito no vendría. Yo os lo voy a enviar. Es bueno que Jesús no esté aquí en forma externa, en medio de nosotros. Es bueno.
Es bueno que no podáis ir al Zócalo de México y sentaros en un banco y decirle a Jesús, ven, y hablar externamente con él. Es bueno, no está Jesús de esa manera se ha ido, pero está como vida dentro de vosotros. Y en el Zócalo de México o en cualquier plaza o campo de América o del mundo, podemos escuchar la voz de Jesús dentro y acogerla y compartirla, porque es una voz para compartir, no para tenerla yo, sino para compartir. Y sé que es voz de Jesús si me lleva al amor de los hermanos. Este es el espíritu que viene de Dios, del Padre. Es el espíritu de Jesús, la forma de vida de Jesús, que Él se queda como viviente en medio de nosotros. Ser cristiano es creer que Jesús está viviendo en mí, que me está haciendo ser lo que soy, y no solamente en mí, sino en todos, que nos está haciendo capaces de compartir la vida en amor. La autoridad de la Iglesia no es otra que la autoridad del amor mutuo. No es autoridad de una persona. Hoy es San Bartolomé, ¿verdad? San Bartolomé sobre otros. No es autoridad de ningún jerarca superior. Es la autoridad del amor, presente en todos, especialmente en los más necesitados, empezando por darnos de comer unos a los otros. Creemos que el Dios Padre, creador de todas las cosas, que el Dios Jesucristo, amor encarnado, está presente como espíritu de vida en cada uno de nosotros y en todos. Y la verdad, el alma de la Iglesia es el Espíritu Santo. Ciertamente puede tener mucha importancia para nosotros la Catedral del Vaticano, la Basílica del Vaticano, o la Catedral o Basílica de Santa Sofía de Constantinopla, que actualmente en otro sentido es mezquita musulmana, o las iglesias y santuarios de vuestros pueblos. Pero el auténtico santuario es Dios en medio de nosotros. Os puede parecer que no conocéis, que tenéis miedo, pero el Paráclito, que el Padre enviará en mi nombre, que yo os enviaré, os enseñará todo, os hará capaces de amar. Tenemos dentro una capacidad de amor, de encuentro, de diálogo. Esa capacidad no nos viene simplemente de lo que llamaríamos naturaleza, sino que es un don, presencia de Dios en nosotros, en nuestra propia vida. Cuando venga el Paráclito, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y vosotros daréis testimonio de mí. No os digo mucha cita porque tengo aquí los folios que hace media hora se los he mandado al padre Manuel ya todas los de las clases con una referencia bibliográfica al principio. Son en 74, no son para que los estudiéis todos, sino si alguno los quiere seguir, los puede quizá imprimir y ver. Os lo mandarán, yo creo que hoy o mañana o pasado. Y allí tenéis las citas si queréis tener en concreto, pues lo que estoy yo ahora hablándoos. Cuando venga el Paráclito, dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio de mí, y os amaréis unos a otros. ¿Tenemos capacidad de amarnos unos a los otros? Este mundo se defiende solo con las bombas atómicas, con las pistolas, con la ley y la cárcel, ¿o es posible vivir en este mundo desde el principio del amor? Dice Jesús, os conviene que yo me vaya, porque os voy a dar mi espíritu.
Y en este sentido hay una palabra muy importante que me gusta citar siempre que hablo de Juan. En el capítulo 14, hablando del Espíritu Santo y de la obra de Cristo en el mundo, Jesús se atreve a decir: os aseguro, quien cree en mí podrá vivir como yo he vivido. 14:12. Podrá hacer las obras que yo hago. Jesús no viene a sustituirnos, Él hace y yo me inclino al suelo. Él hace y me dice: haz tú, yo estoy contigo, hagamos juntos. Y dice: quien cree en mí hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque voy al Padre y os lo enseñaré todo. Estamos llamados, por tanto, a hacer las obras de Jesús y aún mayores en este tiempo, el año 2022. Obras de perdón, de concordia, de cercanía humana, de transformación de todos en el amor. La obra mayor de Jesús es que podamos vivir en comunión, no dominados por el miedo o por una autoridad arriba, fuera de nosotros. Las obras que ha ido Jesús haciendo empieza siendo lo que llamamos milagros, semilla, ayudar a vivir a otros. No solamente transformarme yo en el amor de Jesús, sino transformar con mi amor a otros, ofreciéndoles lo que soy y recibiendo lo que me dan. De esto hablan de una manera a veces muy, muy bonita, a veces quizá, pues, como todos nosotros también los católicos, de una manera que parece un poco más ligera, grupos pentecostales, evangélicos, católicos. Algunos pentecostales están muy convencidos de que tenemos que hacer las obras de Jesús. Pero ¿dónde se ve que son obras de Jesús, sino obras de un espíritu egoísta? No son obras de un espíritu de querer conseguir dinero, de tener autoridad sobre otros. Podemos y debemos hacer las obras de Jesús, de ayudarnos, de compartir lo que somos, de confiar en el misterio de Dios. Pero la gran pregunta es: las obras de la Iglesia actualmente, de mi Iglesia católica en la que estoy viviendo en el camino de Pedro y del discípulo amado, mis obras en la Iglesia, como Iglesia, son las obras de Jesús. Desde aquí voy a entrar ya en lo más duro de este curso, porque después de unas palabras tan hermosas que parece que tenían que haber transformado a todos los creyentes de la comunidad del discípulo amado, después de unos testimonios que nos ponen la carne de gallina, se dice así, que los escuchas y dices: esto es cierto, y te da un gozo interior que esto sea cierto, que podemos hacer y debemos hacer las obras de Jesús y aún mayores, que podemos amarnos y comunicarnos unos a otros en unidad, en concordia, unos con otros, que tenemos un encargo, una misión de Jesús que consiste en transmitir su palabra y en expresar su amor en este mundo concreto. No ya en aquel año 30 después de Cristo, del nacimiento de Cristo, sino en este 2022. Pues bien, descubrimos que aquella iglesia del discípulo amado era una iglesia de grandes problemas, con problemas que se pueden comparar a los que hoy tenemos. Como se dice siempre en la teología católica, a capite et in membris. A capite, problemas de la cúpula eclesial, que suele llamarse el Vaticano, cardenales, obispos, iglesia establecida, etcétera. A capite et in membris. Problema en cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, de la carne de Cristo, que es la iglesia. En torno al año
70, 80, 90 después de Cristo, la comunidad del discípulo amado, que estaba establecido en parte en torno a Jerusalén, en torno a la costa de Palestina, en torno a Samaria, en Galilea también, en zonas de la actual Siria y Jordania, lo más seguro en zonas de Asia Menor, en Éfeso. Esa iglesia empezó a enfrentarse unos contra otros. Hay un escritor francés que ha escrito obras muy fuertes sobre cristianismo, marxismo, sobre Freud, psicoanálisis. Escribió una novela titulada Con los ojos cerrados. Una novela que dice lo siguiente: de pronto pareció que en este mundo se había creado el cristianismo perfecto, y pone como lugar espléndido donde el cristianismo había llegado a la plenitud las ciudades en torno a Florencia, en el centro de Italia, en el siglo XIV-XV. Y de pronto, donde aquellos que habían pensado hemos conseguido todo, tenemos la clave de todo, empezó a darse la ruptura interior de unos grupos contra otros. No sé si está en inglés la novela, en castellano no está traducida, en francés es Con los ojos cerrados, yeux fermés, con los ojos cerrados. ¿Se puede dar eso actualmente entre nosotros? Un pueblo como pudo ser el español en el siglo XVI, que pensó que tenía la tarea de convertir a todo el mundo al cristianismo, terminó enfrentándose en guerras, en divisiones. Un tipo de reforma, gran reforma, de protestantes y católicos del siglo XV, XVI sobre todo, terminó enfrentando a todos los pueblos de Europa en la Gran Guerra, la guerra casi mundial europea de los 30 años, 1618-1648. Actualmente hay también países que se creen como llamados por Dios, que tienen la vocación divina de establecer en el mundo la legalidad, la justicia, la libertad. Algo de eso se vivió en Estados Unidos en el siglo pasado, y algunos de Estados Unidos parecen tener dentro esta especie de gran tarea, de gran misión. Dios nos ha dado a los norteamericanos la tarea de llevar al mundo a la democracia, de llegar al mundo a la igualdad. Pero te da la impresión a veces de que esto se puede convertir también en un principio de enfrentamiento, de grupos contra grupos, de americanos contra americanos, de americanos contra chinos, contra rusos. Es peligrosísimo creer que uno está llamado por Dios para tener una tarea trascendente de transformación de todo, a no ser que tomemos como clave el camino de Jesús. El camino de un amor que empieza desde abajo, desde la comunión desde abajo, desde la no imposición, desde la acogida del otro, desde la ternura. Pues bien, algo de esto le pasó a la comunidad del discípulo amado. Creyeron que habían subido al cielo y que habían logrado todo, y de pronto se encuentran divididos unos contra otros. Y se forman varios grupos, pero especialmente dos. Un grupo que es el que termina escribiendo el Evangelio y termina integrándose en la iglesia de Pedro, y otro grupo que se separa. Fue difícil en aquella circunstancia mantener una iglesia del discípulo amado en comunión de todos contra todos. Digo, de todos en favor de todos en comunión, sin una gran autoridad por encima. Un tipo de autoridad es necesaria, y en aquel momento para nosotros que recibimos la Biblia con el Evangelio de Juan, fue importante la autoridad de Pedro,
que acogió a la iglesia del discípulo amado, que le dio un tipo de estructura con unos valores, también con unos defectos. Y en una situación como aquella nos encontramos nosotros en esta iglesia del siglo XXI. La comunidad del discípulo amado se dividió, por tanto, en dos tendencias. Una que acepta la raíz judía carnal y que acoge la tradición de Pedro sin renunciar a la libertad del espíritu y al amor mutuo. Y otro grupo que cree que para seguir a Jesús de alguna manera hay que romper con esta iglesia establecida. Que en esta iglesia establecida con Pedro es muy difícil lograr una concordia, un diálogo. Nosotros tenemos las palabras clave del grupo del discípulo amado que se vincula a la iglesia de Pedro, Evangelio y Cartas. Tenemos cantidad de testimonios de iglesias o comunidades gnósticas que se separan de la comunión con Pedro, con sus valores y con sus defectos. Eso que llamamos los evangelios gnósticos, que hay multitud de ellos que reciben en gran parte la herencia del llamado discípulo amado de Tomás, de Felipe. Jesús ha dicho, amémonos unos a los otros y que ese amor sea signo de comunión. Pero a veces da la impresión, como creo que decía un gran humorista mexicano, Cantinflas creo, en vez de amémonos unos a los otros, hemos traducido armémonos unos contra los otros. Busquemos argumentos unos contra los otros, ataquémonos unos a los otros. En la primera de Juan se dice, hermanos, amémonos, ya que el amor es de Dios y el amor es Dios. Un amor concreto, muy concreto en familia, en marido, mujer, en amigos, y muy abierto a todos. Amémonos. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos empezado, yo voy a hacer el amor, sino me viene el amor de Dios y vivo el amor de Dios en apertura a todos. Pues bien, este amor a todos, en libertad, en formas concretas, sin un tipo de estructuras un poco fuertes que organizan el amor, ha sido difícil. Y por eso las comunidades de Juan en parte se dividieron. ¿Cómo podemos vivir en comunión, en libertad de amor, sin imposición, sin miedo, sin querer dominar sobre otros, sino dejando que sea el amor, el Espíritu Santo, el que nos haga vivir en comunión? La tesis fundamental es que Dios es amor y que solo si nos amamos creemos en Dios, en el Dios de Jesús. La tesis fundamental es que confiemos unos en otros, que nos escuchemos, dialoguemos y nos unamos unos con otros. Solo donde este milagro es posible se da iglesia y se puede dar futuro. Dios se ha revelado así como Padre y como hermano de todos. Y frente a este Dios que se ha revelado como Padre y como amor concreto, carnal entre todos, dice la primera carta de Juan y dice la segunda y la tercera. Hijitos, dice el que se llama presbítero, un anciano mayor, que es un símbolo de alguien que mantiene la tradición. Hijitos, estamos en la última hora. Esta es la hora del anticristo. Han surgido muchos anticristos.
¿Quiénes son los anticristos? Los que afirman que Jesús no se ha manifestado y no se manifiesta en la carne, en el amor concreto de unos a otros. Esos son los mentirosos. El anticristo no es un tipo de diablo. Según el Evangelio de Juan, lo diabólico, el diablo, podemos ser y somos nosotros cuando no amamos. Por eso, según el Evangelio de Juan, no hay un diablo por arriba que domina sobre este mundo. Nosotros nos hacemos diablos si no aceptamos el amor carnal, concreto, de la vida. Nos hacemos mentirosos porque rechazamos el amor de Dios en Jesús, que es amor concreto, de carne. El que dice que Jesús no vino en la carne concreta del amor mutuo, ese es el mentiroso. El autor del cuarto evangelio se sonreiría con una inmensa sonrisa de ternura y al mismo tiempo como de pena, viendo en lo que hemos convertido al diablo, las posesiones diabólicas, como algo externamente pues peligroso, que aparece en películas de manera dura, cercano a un tipo de locura mental. El anticristo es que no nos amemos. La posesión diabólica es que no nos amemos. Y la superación del odio y del enfrentamiento, el perdón, la ternura y el amor concreto, carnal, sensible, espiritual y económico, esa es la presencia del Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan y en la primera y segunda y tercera carta de Juan aparece pronto el gran riesgo del sectarismo. Allí donde un grupo de cristianos creyentes se creen llenos del Espíritu, se creen llenos de razones, puede surgir la lucha de unos contra otros por el afán de protagonismo de unos contra otros. Ese afán de protagonismo es el que ha dividido aquella iglesia. Hubo algunos que creyeron que la iglesia de Juan dependía de ellos, que ellos eran los que dictaban el bien y el mal. De ahí surge una especie de lucha entre personas que quieren presentarse como protagonistas, que quieren hacer grupos a su imagen y semejanza y no desde el Espíritu de Jesús. Y esa lucha entre grupos, entre pequeños caudillos, ha hecho que la primitiva comunidad de Juan, como tal comunidad, por una parte fracasara y se volviera grupúsculos de sectas y por otra parte tuviera que ser acogida en la gran iglesia de Pedro, transformando esa gran iglesia de Pedro desde dentro. Así dice la segunda carta de Juan: han surgido en el mundo muchos seductores, muchos que engañan, muchos mentirosos. ¿Quiénes son los seductores? Los que engañan, los que llamaríamos hoy herejes. Son los que no confiesan que Jesús ha venido en la carne, que Jesús se manifiesta en el amor carnal concreto, que Jesús nos lleva a la comunión en el Espíritu Santo. Los seductores que han venido a este mundo, que son signo de que este mundo está terminando, se está destruyendo si sigue por este camino. Los seductores son aquellos que no aceptan al Jesús concreto de la carne, de la historia concreta, de la comunión concreta de unos con otros, en perdón, en ternura y en ayuda mutua. No se trata, por tanto, de hacer una iglesia por arriba, con poderes superiores, sino de ser iglesia en amor. Una iglesia que se expresa en la Iglesia Católica, pero no solo en ella. Como dijo el Concilio Vaticano II,
encontró una fórmula bastante bonita para decir que el reino de Dios está de alguna manera presente en la iglesia, pero no se identifica con esta iglesia concreta, porque hay más presencia de Dios que esta iglesia católica concreta, y que dentro de este mundo, dentro de esta iglesia, estamos llamados a una transformación fuerte desde el amor de Jesús, el tema clave del ministerio del Papa Francisco. El lugar donde se dicen más en concreto estas cosas es en la tercera carta de Juan, muy pequeñita, una carta que escribe un venerable de la iglesia que no sabemos quién es. Se presenta como el presbítero, pero no presbítero en la forma actual de sacerdote ordenado presbítero, ni de obispo, sino de un anciano que mantiene la memoria de la comunidad primitiva y que tiene una autoridad que le brota de esa memoria que él lleva de Jesús, de ese testimonio que él ofrece de Jesús. Un hombre que dice en la carta que escribe a un amigo suyo al que le llama Gallo. La segunda carta se está escrita a la electa, a la señora, que es la iglesia entera, como señora escogida, como mujer, una iglesia mujer, señora elegida. En la tercera carta él escribe a uno llamado Gallo, que es como animador de una iglesia, y le dice, hermano Gallo, actúas, Gallo o Callo en la forma latina, actúas fielmente en relación con los hermanos y das testimonio de la verdad. Y le dice, ten cuidado con aquellos que han salido de nuestra iglesia, pero no forman parte de ella. Ten cuidado, porque algunos creyentes han ido a la iglesia de un tal Diotrefes, que quiere ser el primero, y este Diotrefes, que tiene aires de ser una especie de signo de poder, de una iglesia del poder, que quiere tener la prioridad en todo, no les ha recibido. O sea que ha habido entre cristianos una situación difícil. El presbítero de una iglesia importante, que está vinculada al testimonio de la iglesia del discípulo amado, ha mandado discípulos a otra iglesia para compartir la fe, para dialogar, y no le han recibido. No les han acogido en la comunidad. No les han ofrecido hospitalidad. El tema sería el de la sinodalidad, cómo establecer sínodo, diálogo. ¿Cuáles son los elementos clave para estar en el camino del diálogo? El dirigente de esa iglesia, que se presenta a sí mismo como alguien que tiene proteuon, el poder de ser el primero, Diotrefes, de otra iglesia, no ha aceptado a los enviados de Gallo. No ha querido dialogar con ellos. Les ha cerrado las puertas. Es decir, puede haber llamados creyentes que no aceptan el diálogo, la comunión eclesial. ¿Por qué no aceptan? Porque creen que otros no siguen el camino recto de Jesús, que otros no aceptan su doctrina. Esto es importante. Estos días va el Papa, no sé si va mañana o pasado, a una ciudad de Italia donde se refugió después de haber abdicado el Papa Celestino porque no podía dialogar con otros grupos de iglesia y porque renunció al papado y porque murió allá cerca como una especie de mendicante, de ermitaño. El Papa Francisco ha querido ir a esa iglesia, al Áquila, como en un signo de decir queremos que haya diálogo entre todas las iglesias.
¿Quién tiene razón en esta problemática de fondo de la carta tercera? Evidentemente, Diótrefes, que tiene autoridad en esa iglesia, Proteuon, que de alguna manera parece un primitivo obispo en la línea de Pedro, no recibe a los del presbítero porque cree que son en el fondo herejes, porque no aceptan la autoridad de Pedro, porque tienen una iglesia bastante así, por arriba, de amor un poco espiritual. Pues bien, el que aparece como representante de esta iglesia espiritual del discípulo amado, que es el presbítero, pone como norma primera para dialogar, como principio desde el cual se puede y debe dialogar, que Cristo, Hijo de Dios, ha venido en la carne. La carne es en la vida concreta, en la vida económica, social, en la vida afectiva, ha venido en la carne. Y que la problemática básica de la Iglesia está como vinculada a la carne. La palabra de Dios se hizo sarx, carne. Y la Iglesia es una comunidad carnal de personas, de grupos que se vinculan en la carne y sangre, en la Eucaristía, en la carne, que es compartir lo que se tiene y compartir la comida. La carne, que es el compartir la vida, dar cada uno la vida por los otros. Y desde esa base se puede dialogar. Los que no aceptan la carne, es decir, el diálogo concreto desde la carne, no pueden formar parte del sínodo de la Iglesia de Cristo, según el discípulo amado. Este es un tema importantísimo que se viene discutiendo desde hace mucho tiempo en la Iglesia Católica, en otras iglesias. ¿Cuál es la base para poder dialogar desde Jesús? ¿Quiénes pueden entrar en este camino de diálogo? Los que aceptan como principio válido, fundamental, la carne de Jesús, que es el amor mutuo, concreto, expresado en la ayuda y acogida a los pobres, a los excluidos y a los marginados. No se trata, por tanto, de un diálogo, sino de ideas, aunque es importante que las ideas estén en el fondo también. Es un diálogo desde los temas carnales de la Iglesia, de las iglesias. Un tema que se puede abrir enseguida, más allá del cristianismo, a todas las comunidades religiosas humanas del mundo. Todos aquellos que aceptan la prioridad de los excluidos, de los pobres, de los hambrientos, de los sedientos, de los enfermos, de los encarcelados, por utilizar el lenguaje de Mateo 25, todos que aceptan la prioridad de la ayuda de unos a otros y del diálogo personal, afectivo, real, económico y social de unos con otros, pueden formar parte del gran sínodo de la Iglesia, de la gran comunión de la Iglesia. El tema es, ¿está poniendo este presbítero y está poniendo este discípulo del discípulo amado, está poniendo una condición demasiado fuerte, una condición que no es auténtica, porque el diálogo se hace ¿dónde se hace el diálogo? El diálogo se hace desde los ministerios de guerra de los diversos países. El diálogo se hace desde los diputados o los senadores de los diversos países. O en este diálogo entran todos, empezando por los más pobres y los marginados. En este sentido, algunos filósofos importantes, como un alemán llamado Habermas, que ha escrito muchísimo sobre esto, cree que el diálogo es la única clave de la nueva humanidad, pero da la impresión de que para él el diálogo es un diálogo de altas jerarquías,
un diálogo de parlamentos, un diálogo de representantes de los grandes estados. Y este diálogo de representantes de los grandes estados, de las multinacionales, de los poderes fácticos, parece que no es un diálogo desde la carne, desde la vida concreta, desde los pobres, desde los exilados, marginados, desde los enfermos. Ese es el gran tema, el tema central, fundamental. ¿Cómo se puede lograr un diálogo mundial entre todos? En este sentido, el que teóricamente ha escrito cosas más importantes ha sido el Papa Ratzinger, Benedicto XVI, no en su primera encíclica sobre el gozo del Evangelio, ni en la otra encíclica sobre la ecología, sino en otra de tipo más político-social, titulado Spe Salvi, Salvados en Esperanza, donde habla del diálogo mundial. Pero da la impresión, perdonadme, da la impresión en el fondo que es un diálogo de grandes potencias, de grandes administradores económicos, de grandes ideólogos, de poderosos sociales, cuando el diálogo del Evangelio, el discípulo amado, es el diálogo desde la base, desde los hambrientos y sedientos, desde los marginados exilados, desde los sin patria, desde los que no tienen salud. Este diálogo abierto a todos desde Jesús crucificado es la clave, según estas últimas cartas del discípulo amado. Da la impresión, pero no me hagáis mucho caso porque el tema es muy complejo, da la impresión de que en una línea que puede estar de alguna manera vinculada con un tipo de Pedro, ha surgido en la Iglesia la necesidad de una autoridad dura que organice la Iglesia, que mantenga unidos a todos en la Iglesia, una autoridad que, según las cartas preciosas de San Ignacio de Antioquía, que son casi de este tiempo, de estas cartas del discípulo amado, una Iglesia cuya unidad está fundada en el bien hacer, en la autoridad de los obispos, de los presbíteros y de los diáconos oficiales. Está muy bien esa autoridad de los poderosos en la Iglesia, pero quizá corre el riesgo de ser autoridad desde arriba, diálogo desde arriba, simposio desde arriba. Necesitamos que haya un arriba en la Iglesia y que desde arriba se haga el diálogo entre todos, o es posible intentar un diálogo de todos, pero desde la misma base de la Iglesia, desde los marginados y pobres de la Iglesia, que sean ellos los que tengan la palabra definitiva. ¿Cómo se estructura ese diálogo? Es mucho más fácil dejar que los problemas los resuelvan otros, los obispos y el Vaticano, y que a nosotros nos den las soluciones ya hechas. Es más difícil entrar en el problema nosotros todos, que tenemos la responsabilidad de Jesús, de vivir en comunión, de crear espacios de comunión, de ser portadores del Espíritu Santo, que es el amor mutuo. Da la impresión, no estoy absolutamente seguro, de que este Diátrefes, que aparece como el primer enemigo con nombre y apellido de la comunidad del discípulo amado, es uno que dice aquí a obedecer todos al obispo y el resto son pequeños problemas. Repito, quizá estoy exagerando, no todos pensaréis igual, pero da la impresión de que este Diátrefes, un poco en una línea que marcará Ignacio de Antioquía y que se impondrá en la Iglesia, responde diciendo:
Doctores tiene la iglesia, ellos te responderán. Pastores tiene la iglesia, ellos te dirán lo que tienes que hacer. Tú obedece y escucha lo que te dicen de arriba. No intentes hacer una iglesia abierta para todos, desde todos, con todos. En un plano de mundo, tiene muchísima razón esta línea de Diotrefes, esta línea de Ignacio de Antioquía, pero sobre todo, la línea que se ha impuesto en la iglesia es la línea de la primera carta de Clemente. Es quizá el documento más importante de la Iglesia Universal, en concreto. Clemente es el secretario, algunos dicen el obispo, parece que no. El Papa, parece que no, porque en Roma en ese momento no había obispo, había un colegio de presbíteros en torno al año 85, 95. Clemente pone como modelo de iglesia la organización del Imperio Romano. Es verdad que Jesús viene de parte de Dios, que Jesús nos da unas cosas que no nos había dado el Imperio Romano. Pero conforme a esta carta de Clemente, la Iglesia tiene que aceptar como esquema de gobierno la autoridad de Roma. Una autoridad de Roma que es la autoridad de ¿quiénes? Del emperador y los soldados. La autoridad de ¿quiénes? De aquellos enviados de Roma que son prefectos, gobernadores en las provincias. Da la impresión de que la Iglesia se organiza como una especie de nuevo imperio romano en sentido espiritual. Esto no es todo, ni triunfó del todo esta carta de Clemente, pero ha influido muchísimo. Enfrente de eso está esta comunidad del discípulo amado que quiere crear iglesia desde los que aman, no desde los que tienen poder, desde los que aman desde abajo. Como dice el Apocalipsis de Juan, porque el poder militar es diabólico, porque el poder de la mentira, de la imposición por la mentira es diabólico, porque el poder económico tal como se está dando en Roma es diabólico. Son los tres poderes diabólicos del mundo. El poder militar puro, que se hace dueño de todo. El poder ideológico, que te dice lo que tienes que pensar y cómo tienes que pensar, de la falsa profecía y religión. Y el poder económico, que domina todo. Dice el Apocalipsis, después de presentar este poder económico como aquel que rige el imperio, con el poder ideológico, la religión del imperio, y con el poder militar, las legiones del imperio, dice en un lugar trascendental, cuando se llega a Roma, viajero que llegas a Roma, verás un letrero que dice allá en la entrada en la gran ciudad, aquí se compra y se vende todo. Todo se compra y se vende. Nada por amor, todo por el dinero. Y empieza diciendo lo que se compra y se vende y da una lista de cosas que Roma compra y vende. Empieza por oro y plata, piedras preciosas, termina por utensilios de lujo y por comidas de lujo, una economía para ricos, y termina diciendo con una palabra impresionante que te pone el estómago como con dolor, que dice aquí se compran y venden cuerpos y almas humanas. El anticristo es aquel poder que se ha convertido en autoridad sobre cuerpos y almas, que lo gobierna todo desde arriba. En contra de eso, escribe el Apocalipsis, y en contra de eso se mantiene este anciano de la comunidad del discípulo amado, escribiendo a Diotrefes, como diciéndole que es posible crear esta comunidad así. Y yo doy una reflexión final que es así, en palabra antigua de la iglesia hispana, una especie de, perdonadme, de fervorín, de palabra un poco así de corazón, una reflexión final. En estos tiempos de iglesia sinodal,
en que el Papa Francisco quiere que nos reunamos desde abajo como sínodo, escuchando la voz del Espíritu Santo, la voz del amor de Dios y diciéndonos unos a otros cómo ser una iglesia sinodal. Y se puede tomar como parábola aquella del capítulo final del Evangelio de Juan 21. Y dice Pedro un día, nos vamos a pescar, y se le juntan 7. Con él son 7, entre ellos el discípulo amado, los zebedeos, entre ellos Tomás y Bartolomé, entre ellos 2 más, y van a pescar. Y dice que vuelven pasada la noche sin llevar nada. La noche es los 21 siglos que vienen desde la muerte de Jesús. Simbólicamente está diciendo este evangelio que después de una larguísima noche de pesca no hemos logrado nada. Venimos vacíos. Repito, esta iglesia primera con Pedro, está también allí el discípulo amado, pero no actúa demasiado, con los zebedeos, con Tomás y Bartolomé, con 2 más. Esta iglesia de los 7 abiertos al mundo entero llevan 21 años, 21 siglos pescando y no han pescado nada. Seguimos estando en la noche de la historia y volvemos fracasados sin nada. Podemos decir que la historia de la iglesia ha sido un fracaso, o me pongo yo melancólico y bueno, se puede interpretar este evangelio de otra manera. Y cuando vuelven tristes, sin nada a la orilla, hay alguien que les dice, muchachos, ¿habéis pescado algo? ¿Traéis algo para comer? Y le dicen, no hemos traído nada. Le responden, no hemos pescado nada. Y entonces el discípulo amado es capaz de ver y dice, es Jesús, que nos está esperando en la orilla. Y Jesús les dice, duc maltun, echad la red en la otra parte, por la otra parte del barco. Y Pedro escucha al discípulo amado y se tira al agua cuando le dice el discípulo amado es Jesús, porque han echado de otra manera las redes y han pescado una cantidad inmensa de peces grandes. Y el discípulo amado le dice a Pedro, es el Señor. Y Pedro se tira del agua y va donde el Señor. Pero el Señor le dice, trae la barca, las redes. Y viene y la trae. Y encuentran que en las redes había ¿cuántos peces? 153. Ese es un tema que está muy bien estudiado, que puede tener matices distintos, pero que básicamente está indicando los 153 pueblos del mundo que entonces se creía que existían. Actualmente sabemos que existen muchos más pueblos que 153, pero 153 es un número bonito para indicar de alguna manera la totalidad de los pueblos. Y la red es tan grande que no se rompe, tan fuerte que no se rasga, aunque trae a todos los pueblos del mundo. Los trae no para tenerlos sometidos, amaestrados, sino para ofrecerles la libertad, el amor de Jesús. Os coloco en esta imagen final. Estamos en un tiempo duro como aquel del final del Evangelio de Juan. Después de una noche larga de historia eclesial, parece que no hemos logrado nada. Decimos, renunciamos, cada uno que vuelva a su casa. Decimos que esta iglesia no ha tenido sentido, que ha fracasado.
O abrimos los ojos con el discípulo amado y vemos a Jesús y como nos dice, echad la red por el otro lado y pescaremos 153 peces grandes. Pescar significa ofreceremos libertad en amor al conjunto de la humanidad. No para nosotros dominar sobre otros, sino para que todos puedan vivir en libertad de amor con Jesús. Y con esto ya termino esto. Nos quedan 20 minutos como todos estos días. Podemos dedicar estos minutos, pues, si alguien me quiere preguntar algo, decir algo, pero prefiero que alguien pueda precisar, añadir su visión de Juan, de la Iglesia, su propia experiencia y también, si queréis, de este pequeñito curso sobre la comunidad de fondo del Evangelio de San Juan desde la perspectiva sinodal. Gracias por escucharme. Muy buenos días, doctor. Buenos días. Picasa, ¿cómo está? Muy agradecida con el padre Manuel Villalobos por esta oportunidad que me ha dado tan grande. Soy de Colombia, de la ciudad de Bucaramanga, y muy agradecida infinitamente, ¿verdad? No tengo más que palabras de agradecimiento con usted por esa sabiduría, por esa experiencia que tuve y ese conocimiento y esa explicación de verdad llena del Espíritu Santo que entendí muchísimas cosas. Y mi pregunta es esta, doctor. Soy católica normal, incluso en mi parroquia me prohibieron que siguiera viendo el Instituto Bíblico Claretiano. Dicen que son muchas cosas que están en contra, pero igualmente no lo sentía así. Y a veces pienso respecto a lo que usted dice de las comunidades, a veces las parroquias, vuelvo, repito, no tengo en contra, pero a veces las parroquias tienen esa culpa de que dejan de entrar grupos y grupos dentro de la misma iglesia en la cual va desuniendo. Y hay muchos poderes dentro de esa misma iglesia católica, en esos pequeños grupos que se forma la individualidad, la economía, que si yo no doy tanto, que si usted no da, que ya no somos hijos de Dios, que ya... Entonces a veces esos pequeños grupos donde no se saben manejar con el mismo cura, es un riesgo y un peligro, como usted decía anteriormente, en esas comunidades en la cual no se da, como usted lo explicaba, con ese fin, que es unidad, desde el más pequeñito hasta el más grande. Esa es mi pregunta, mi doctor, muy agradecida. Gracias a ti, estamos así, somos así. Y es bonito que la Iglesia se haya encarnado en esta humanidad que está hecha de ¿qué? De deseos de imposición, de envidias, y así fue la comunidad primera. Y así podemos seguir nosotros, invitándonos Jesús a través del Evangelio a seguir haciendo comunidad. Muchas gracias. Jesús, gracias, profesor. Tenemos problemas con los micrófonos. Aquí hay alguna persona, una resonancia. Acá tenemos mucha gente que quiere participar. Muy bien. Hola. Bueno, buenos días, Javier. Mi nombre es Iván, de Argentina. Gracias por tu exposición en esta mañana, que es para una comunidad sinodal. Y que va resonando en mí un interrogante de esta propuesta joánica de crear una comunión de amor y vida, basado en el principio de la responsabilidad, ternura y cercanía. Pero me hacía ruido también la cuestión de los anticristos, ¿sí? Que en Juan no son una fábula, sino que tienen nombre, que son la mentira, el engaño, la ambición, el poder por el dinero, el poder ideológico, el hambre, las guerras y todas las injusticias que genera todo aquello que se opone al reino de Dios, pero que no está tan alejado a los tiempos que hoy estamos viviendo. Creo que cualquiera de los que estamos acá y en el Zoom también puede dar testimonio de estas injusticias, de esta cultura de muerte o de estos anticristos en clave joánica. Y pensaba también en el desafío y muchas veces la dificultad de crear estas comunidades de amor y vida. Y sobre todo de vida y de vida plena, basados también en esta imagen joánica de Jesús, pan de vida como vida plena. Hoy yo estoy en una comunidad en el norte de Argentina, casi también bastante marginal y periférica,
y estas cuestiones también de las injusticias y todo aquello que se opone al reino de Dios están muy presentes, en el hambre, en la pobreza, en la cuestión de las adicciones, de la droga. Entonces creo que para mí desde mi experiencia ha sido bastante iluminador esta visión de comunidad juánica como comunidad de amor y vida, pero creo que también ese trabajo no va a ser individual o de algunos o en formas de islas separados, sino que tiene que ser un trabajo conjunto. Toda la comunidad eclesial se comprometa a esta transformación del reino. Y creo que ahí sí puede ser posible transformar esta cultura de muerte en una cultura de vida. Así que bueno, gracias Javier por tus palabras y quedará resonando en mí estos interrogantes. Gracias. Quería solo recordar, si vienes del norte de Argentina, que pasé uno de los 15 días mejores de mi vida allá en La Quiaca, en el borde entre Argentina y Bolivia, con unas mercedarias que estaban allí, que eran pues un encanto. Yo había dado un curso y me dijo una mercedaria, si vas a descansar en vez de venir aquí, no eres cristiano. Agarré un autobús en Córdoba y día y noche llegué allá y me recibieron los claretianos también en su comunidad y con ellos vi una serie de cosas impresionantes. Pasamos a un lado y al otro aquellas comunidades, no sé qué será de aquellos claretianos, han pasado quizá unos 35 años, pero es un recuerdo hermoso de una hermosa iglesia, antigua y nueva, donde sentía la fuerza de crear comunidad. Gracias por eso que has dicho. ¿Tú continúas? Buenos días, buenas tardes, donde estén. Bueno, agradecerle, mi nombre es Linda Molina de Honduras. He estado reflexionando desde ayer, alguien me comentó hace un par de meses, es una frase sacada de contexto de un sacerdote, no sé si era un obispo, que estaba ya pues por fallecer y él reflexionaba y decía esta frase, no sé si he sido solamente un trabajador de Jesús o un amigo de Jesús. Y bueno, como está salido de contexto, no sé si él se refería a solamente que él había dedicado su vida a un activismo puro, sin esa cercanía, sin esa compasión, no sé si se refería exactamente a eso, pero cuando usted hablaba del diálogo entre Jesús y Pedro, y él insiste, ¿me amas? Y él responde, sí, tú sabes que te quiero, y tal, y al final se entristece Pedro. Muchas veces nosotros, o yo pues personalmente he sentido esa tristeza de lo que decía Iván, de ver esos anticristos, que uno mismo también es ese anticristo, en esas autoridades que lo que tienen es una rienda que lo sujeta y que lo quiere llevar a donde se quiere, en esos anticristos donde no hay compasión, donde no hay ternura, donde se corrige con dureza y sin entraña. Al contrario de seguir este discipulado de amor, de ese amor que es compromiso, que es entrega, pero que lleva mucho de diálogo, de escucha, pero no sé si yo seré muy romántico, muy ingenua, pero lleva mucho también de ternura y de suavidad. Muchas gracias. Yo creo que vivir el Evangelio en ternura, en profundidad, en contemplación, no impide que hay que hacer cosas, pero se hacen desde la ternura, desde el perdón y desde el gozo. Y lo bonito de la comunidad del discípulo amado es que se integra en la comunidad de Pedro, pero no simplemente para obedecer, sino para compartir, para decir su palabra, para transformar desde dentro toda la iglesia. Y aquí estamos, aquí seguimos como en aquel tiempo, ¿verdad? Gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Del grupo de la comunidad virtual, ¿alguien quiere compartir? No les alcanzamos a ver a todo mundo la pantalla, así que pueden abrir el micrófono si hay alguna pregunta. Bueno, parece que no hay nadie más. No sé cuánto, déjenme ver a ver qué tiempo hay. Pues ya casi que terminamos. Bueno, si no hay nadie más, nada más que decir, más que agradecerle, profesor, por su tiempo, por su dedicación, por haber preparado este material que me ha enviado el día de hoy.
Gracias también por su acercamiento, por apoyarnos en todos estos procesos de liberación y mostrarnos una lectura muy viva del Evangelio y muy actual. Así que le damos las gracias y esperemos que nuestros caminos se vuelvan a encontrar, y recuerde que tiene un compromiso con el IPICLA para el 2023 y por allí lo voy a estar contactando para otro cursito que tengo en mente. Le damos un aplauso al profesor Picasa. Muchas gracias a todos. Para mí esto pues es un gozo el haberos visto, el haber dialogado un poquito. Le pido a Dios algo de salud para Mabel, mi mujer, para mí también, porque ya uno ve que no es tan fácil esperar para dentro de 2 o 3 años. El año que viene esperemos que todavía pueda ir. Tengo intención de ir por si alguno anda por allí, a no ser que haya en medio algo, en el mes de octubre a una ciudad llamada Santa Fe de Bogotá, donde hay una pequeña universidad que se llama El Minuto de Dios y quieren que esté allí con los que han terminado algunos cursos de Biblia y demás. A lo mejor por allí con alguno nos vemos, y si no, en estos cursos que está organizando el Padre Manuel, seguro que nos vemos, y si no, pues rezáis alguna vez por mí y decís, aquel loco de Picasa alguna vez nos estuvo hablando. Gracias por todo, Padre Manuel. Gracias por todo. Gracias, Padre Manuel.